Hola, buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar el tema de la ley del impuesto al valor agregado para la materia de compras y adquisiciones, expuesto por un servidor. Esta sería pues la primera parte de varias que vamos a estar desarrollando conforme a lo extenso de este tema. Y bueno, si les parece comenzamos. Primero que nada, es necesario pues identificar el concepto general de qué es una contribución. Bueno, pues una contribución es aquel tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. En cierta manera podríamos decir que una contribución pues la realizamos todos y en realidad pues todos tenemos como tal la obligación de contribuir al gasto público. Eso lo vemos inclusive como fundamento en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos los mexicanos pues deben de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Entonces, bueno, partiendo de ese primer concepto de qué es una contribución, quienes están obligados al pago de las contribuciones, de acuerdo al artículo primero del Código Fiscal de la Federación vigente, pues son todas aquellas personas físicas pues somos todos, ¿no? Yo, el primo, el amigo, la novia, el esposo, cualquier persona física palpable como tal, pues está obligado al pago de las contribuciones. Y cuando hablamos de personas morales, pues ya hablamos, por ejemplo, de sociedades mercantiles, sociedades civiles, entre otras, ¿no? Pues, por ejemplo, pues las empresas, ¿no? Los despachos, también inclusive pues las asociaciones civiles, en el caso de las que no son con fines de lucro, y pues en cierta manera están obligadas al pago de las contribuciones, sí en materia de IVA, porque en realidad pues es un impuesto al consumo. Posteriormente vamos a estar viendo más adelante qué es lo que grava este impuesto, cuál es el objeto como tal, partiendo de la parte de los elementos del impuesto. Entonces, bueno, tanto personas físicas como personas morales tienen la obligación de contribuir al gasto público. Esto de acuerdo al artículo primero del Código Fiscal de la Federación y que en cierta manera también pues coexiste de manera armoniosa con lo que marca el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, que era lo que ya hemos estado platicando. Bueno, ¿cómo se clasifican las contribuciones? El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, pues nos marca ahí una clasificación de 4 puntos con respecto a las contribuciones. Las divide en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Entonces, bueno, vamos a ir explicando cada uno de ellos. Por impuestos, ¿qué entendemos? Pues son todas aquellas contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales y que se encuentran en una situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones segunda, tercera y cuarta de este artículo, que las fracciones segunda, tercera y cuarta pues son las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Entonces, pues en cierta manera, de manera general podríamos decir que los impuestos son, por así decirlo, el ISR, el IEPS, el IVA, el impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto general de importación, impuesto general de exportación, impuestos estatales como por ejemplo el impuesto sobre nóminas, impuesto sobre hospedaje, impuestos locales como por ejemplo impuesto predial, el tema de la cesión de derechos por compra y venta de bienes inmuebles, ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, y bueno, eso se refiere como tal a la parte de los impuestos. En la fracción segunda nos habla de aportaciones de seguridad social, que, bueno, las define como todas aquellas contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Aquí, en este tema de las aportaciones de seguridad social, en resumen, podríamos decir que son todas aquellas cuotas obrero-patronales que recordemos que son, en cierta manera,
tripartitas porque, bueno, en cierta manera una parte la aporta el Estado, otra parte la aporta el patrón y otra parte la aporta el empleado. Entonces, hablando de cuotas sobre patronales, pues las pagamos para que tengan acceso pues al sector salud, acceso a la vivienda. Hablando en el sector privado, pues hablamos del IMSS, y en el caso de seguridad social, en el caso de acceso a la vivienda, pues hablamos del Infonavit. Ya hablando como tal en un sector público, pues hablamos del ISSSTE para el tema de acceso a la salud, o acceso a la vivienda, pues sería el FOBISSSTE, el equivalente al Infonavit. Entonces, bueno, eso se refiere a la fracción segunda. Con respecto a la fracción tercera, contribuciones de mejora, se refiere a todas aquellas que están establecidas en ley a cargo de todas aquellas personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Pues pueden ser, por ejemplo, cuotas, peajes, algún tema que cobren en cierta manera, pues para dar mantenimiento a las carreteras, pues algún impuesto local para el tema de pues plusvalía, ¿no? Para construir, por ejemplo, parques, centros comerciales, algún otro sitio de uso público que en cierta manera pues van a contribuir precisamente esto a la construcción de obras públicas que son pues para el mismo aprovechamiento de la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, eso se refiere a las contribuciones de mejora. Con respecto a la fracción cuarta de los derechos, son aquellas contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado o en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trata de contraprestaciones que no encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Que en cierta manera, bueno, pues parece un poquito complicado aquí la definición. En resumidas cuentas, esta subclasificación de las contribuciones que son los derechos, hablamos de todas aquellas facilidades, por así decirlo, que nos brinda el Estado en su función del derecho público. Por ejemplo, pues la emisión de actas de nacimiento, de pasaportes, actas de matrimonio, de defunción, pues como tal el registro de las personas, la emisión de carnets oficiales, por ejemplo el INE, el IFE anteriormente, carnets como por ejemplo la licencia de conducir, cartas de no antecedentes penales. En cierta manera pues son todos aquellos documentos que nos puede emitir el Estado, pues en cierta manera para que nosotros como sociedad pues tengamos algún comprobante, ¿no? De nuestra situación en cualquiera de estos casos. Además, bueno, no lo marca como tal, como parte de una clasificación de las contribuciones, pero me parece importante también mencionar que los impuestos también tienen sus accesorios. Y accesorios, pues nos referimos a recargos, sanciones, gastos de ejecución, indemnización, a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código. Son accesorios de las contribuciones y participan en la naturaleza de estas. En cierta manera, pues son todos aquellos accesorios, es decir, son parte de los impuestos, pero de manera complementaria, por así decirlo, porque bueno, si no pagas tus impuestos a tiempo, pues pagas recargos. Sanciones, pues hablamos de multas, gastos de ejecución, hablamos, por ejemplo, de temas de embargos, el llamado proceso administrativo de ejecución, y en el caso de indemnizaciones, pues ya sería lo previsto que marque la ley para indemnizar o en cierta manera resarcir algún daño, algún perjuicio que tenga pues un contribuyente con el Estado, ¿no? Y bueno, ya hablamos de, en cierta manera, cómo se clasifican las contribuciones de manera general, como lo estipula el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, de manera amplia también existe otra clasificación de los impuestos de acuerdo a si son directos o indirectos, ya dependiendo de la naturaleza de los mismos. Se considerarán impuestos directos aquellos que gravan directamente a la riqueza de las personas o de las empresas. Esto quiere decir que la obligación de pagar recae directamente sobre la persona, empresa, sociedad. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Recordemos que el ISR es un impuesto que grava la renta
la rentabilidad, la utilidad como tal, un beneficio o un incremento positivo en mi patrimonio, y por lo tanto yo al reportar esa cantidad de un incremento positivo en mi patrimonio al SAT, pues en cierta manera pues estamos sujetos, dependiendo del régimen en el que estemos tributando, ya sea persona moral, régimen general, coordinados, régimen simplificado de confianza, agape, entre otros, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de las personas físicas, pues actividad empresarial y profesional, plataformas digitales, también régimen simplificado de confianza, régimen de incorporación fiscal, pues en cierta manera, pues todos los regímenes que marca ahí el Servicio de Administración Tributaria, pues para que nosotros contribuyamos al gasto público. Y en cierta manera, este impuesto directo sería el caso único del impuesto sobre la renta, porque está grabando como tal la riqueza o el incremento positivo en el patrimonio de las personas, tanto físicas como morales. En la segunda clasificación tenemos aquí los impuestos indirectos. Esos se refieren a aquellos que establecen a través de la compra de bienes o de servicios y por lo tanto afectan de forma indirecta la riqueza de las personas. Por ejemplo, pues el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre la producción y servicios, que es el IEPS, entre otros. Que en cierta manera, pues al no grabar como tal un incremento positivo en mi patrimonio, sino más bien una serie de condiciones, por así decirlo, una compraventa, hablando de enajenaciones, un arrendamiento de bienes inmuebles, una prestación de servicios, una importación, y ya con todas las especificaciones que tiene la ley del IEPS, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas, de combustibles, de tabaco, de alimentos con contenido calórico alto, pues ya estaremos hablando ahí de estas especificaciones, ¿verdad? ¿Qué tipos de impuestos existen en México? En cierta manera podemos clasificarlos en tres. Existen impuestos federales, que, bueno, estos están relacionados con las actividades económicas que se realizan dentro del país e incluyen, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre la producción y servicios, impuestos generales de importación y exportación, que es el IGI y el IGE, entre otros. También está en la clasificación los impuestos estatales, que son aquellos que aplican dentro de cada estado y no se pueden trasladar a otro. En cierta manera, pues ya hablamos de delimitación territorial. Si en los federales es a nivel república, estatal, pues ya hablamos de cada uno de los estados que componen a la república, y pues hablamos, por ejemplo, el impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto sobre nómina, impuesto sobre hospedaje, impuestos sobre la tenencia vehicular, impuestos ecológicos, que también son una tendencia que está en la actualidad, ya pues resguardando un poco de todo el tema ambiental. Ya también está comenzando a implementarse todo el tema de los impuestos ecológicos, entre otros. Y ya entrando un poco más en nicho, ya un poquito más específico, hablamos también de los impuestos municipales, que, bueno, son todos aquellos tributos impuestos por los gobiernos locales a los que se sujetan sus habitantes. Puede ser, por ejemplo, impuesto predial, pues todo el impuesto que pagamos por tener una propiedad, un bien inmueble, impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles y transmisión del dominio, que en ese caso pues es por el tema pues cuando tú compras como tal un bien inmueble, el notario público pues se encarga de enterar ese impuesto a cuenta de, pero pues a final de cuentas tú estás siendo partícipe del pago de ese impuesto. Impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral y de la familia, y promoción de la cultura, impuesto para el fomento deportivo y educacional, entre otros. Bueno, ya van más enfocados como tal a los municipios que componen cada uno de los estados de la República Mexicana. Entonces, bueno, ya entrando en materia, me gustaría abordar con ustedes un poco sobre el tema de los antecedentes en el mundo del impuesto al valor agregado. Aquí hablamos que inicialmente, bueno, antes de hubo otros antecedentes, pero ya como tal, un impuesto al consumo se remonta a Japón, y ellos le denominan Shohisei, y bueno, ya es como tal el previo, ¿no? En este caso, como la introducción a un impuesto al consumo, al valor agregado. Posteriormente, en Europa, Francia
fueron los primeros países en adoptarlo en 1958 y en sus inicios ya contemplaba una exención para productos de consumo indispensable, que bueno, si platicamos ya en la actualidad, pues ya estamos hablando, por ejemplo, de la tasa cero, del impuesto al valor agregado para el tema de los alimentos no procesados de origen animal, vegetal, y que bueno, ya iremos abordando un poquito más adelante. Y dos tasas diferenciales, una alta para productos suntuarios, a suntuarios se refiere como a productos que tienen un valor elevado, y una baja para todas aquellas demás mercancías y servicios, pues que en cierta manera son más baratas, ¿no? Entonces, bueno, apartando ese tema de los antecedentes en el mundo del impuesto al valor agregado, ya durante los años 70, el IVA fue establecido prácticamente en todos los países del mundo, pero México todavía no se ponía las pilas, aún todavía no lo implementaba. Fue hasta el 22 de diciembre de 1978 que se publicó la ley del impuesto al valor agregado, pero existió por ahí una vacatio legis que, bueno, hizo que entrara en vigor hasta el 1 de enero de 1980 y sustituyó directamente al impuesto sobre ingresos mercantiles, que tenía una tasa del 4%, y otras leyes específicas. Ya en cierta manera, pues México ya se fue contrastando con las demás naciones del mundo, y bueno, pues ya ha ido homogenizando todo este tratamiento. Posteriormente, bueno, pues sustituye a un impuesto en cascada que por su efecto acumulativo encarecía al consumidor final. ¿A qué se refiere con eso del impuesto en cascada? Que en cierta manera, cada vez que se realizaba, por ejemplo, una enajenación, pues se volvía a trasladar el impuesto, y luego era el impuesto sobre el impuesto, el impuesto sobre el impuesto sobre el impuesto, y cada vez era más gravoso el tema. Entonces, pues ya con todo este tema del impuesto al valor agregado, ya con el acreditamiento y el traslado, la figura que conocemos actualmente, pues ya se evita como tal este impuesto cascada. Entonces, bueno, siguiendo enfatizando en los antecedentes de México, presento por aquí un cuadro histórico de cómo ha sido el comportamiento, en cierta manera, pues la actualización o la evolución en el tiempo del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, de 1990 al 94, podemos ver que existía una tasa general del 15%, que posteriormente fue bajada al 10%, y bueno, ya se hacía aquí la distinción de una tasa preferencial para el tema de la frontera. Y bueno, pues ya en temas económicos, cuánto estaba recaudando para el Producto Interno Bruto y el crecimiento del Producto Interno Bruto, que en cierta manera pues ahí nos marca un antecedente en la economía de qué tan benéfico fue para el país pues el tema de recaudación de los impuestos, ¿no? Del tema del impuesto al valor agregado. Ya posteriormente del 1995 al 2009, pues ya hablamos de una tasa del 15% de manera general, que recordemos que actualmente tenemos una tasa del 16%, y bueno, entonces ya estábamos un poquito más cerca de la actualidad. También en el caso de la frontera, se subió la tasa del 6% al 10%, y bueno, ahí sería cuestión de revisar la recaudación del PIB, qué tan benéfico debió de haber sido para el país el tema del crecimiento o como tal, pues sí, de la evolución de esta tasa del impuesto. Que si nos podemos analizar, pues vemos que en cierta manera, lógicamente, entre más tasa del impuesto sea, hubo un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto. Y bueno, el crecimiento del PIB ahí sí está un poquito más variable, pero pues sí se mantiene un poquito por encima de lo esperado con respecto a este antecedente que teníamos del 10%. Entonces, pues sí, en cierta manera ha sido benéfico también para el Estado, pues una mayor recaudación de este impuesto. Entonces, bueno, ya con respecto al año 2010 al 2013, ya estamos hablando de una tasa del 16%, tasa general, y una tasa de tasa fronteriza del 11%. Bueno, lo de la recaudación del PIB y crecimiento del PIB, pues ya vimos que entre más se cobra impuesto, pues la tendencia es a incrementar este indicador, ¿no? Y los años 2014 y 15 ya hay un caso especial porque la tasa general que aplicaba al resto de la República Mexicana era el 16%, y
y este beneficio que tenía la frontera, pues se perdió, y en cierta manera se homogenizó a la tasa general que manejaba pues toda la República Mexicana a un 16%. Que, bueno, si ya hablamos en temas de actualidad del impuesto del valor agregado, ¿qué es la vanguardia? ¿Qué es lo actual en México? Pues estamos hablando de diferentes tasas. Por ejemplo, la tasa general pues se sigue manteniendo en un 16%, una tasa de región fronteriza norte del 8%, que si vemos el antecedente de acá, pues en cierta manera se redujo un 50% con respecto a lo que se venía manejando. También hablamos de una tasa 0%, que tiene por ahí unas implicaciones muy interesantes, por ejemplo, para el tema de algunos derechos que tenemos como contribuyentes, por ejemplo, el derecho a la solicitud de devolución de saldos a favor, en el caso del IVA, tienen unas implicaciones muy interesantes. Tasa exenta del impuesto, que también son casos particulares en los cuales pues la ley marca que no se debe de pagar el impuesto como tal. Hablamos, por ejemplo, de enajenación, por ejemplo, de viviendas, siempre que sean para uso como tal, de terrenos y, bueno, otras implicaciones. Pero, bueno, eso ya lo vamos a ir abordando un poquito más adelante. De igual manera, tasa 16, tasa 0. Y, bueno, también, en cierta manera, la ley del impuesto al valor agregado contempla todos aquellos actos, actividades que no son objeto del impuesto, que en cierta manera no gravarían como tal ni una tasa al 16%, ni 8%, ni 0, ni exenta. En realidad no son objeto del impuesto y por lo tanto pues no deben de fungir como tal a partir de los elementos del impuesto que vamos a ir viendo más adelante: sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, cuota, época de pago. Entonces, bueno, ya que tenemos esa premisa, ¿cuáles son los elementos del impuesto? Generalmente, todos los impuestos tienen los mismos elementos, solamente que tienen diferentes énfasis. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, pues no es la excepción. Los elementos que lo componen pues son el sujeto, el objeto, la base, tasa, tarifa o cuota, época de pago. Entonces, bueno, vamos a ir abordando cada uno de ellos de manera más específica. Y, bueno, ¿a qué nos referimos como sujeto? Puede ser de dos tipos: sujeto activo o sujeto pasivo. El sujeto activo es aquella persona que tiene derecho a exigir el pago de los tributos, de tal forma que en México el sujeto activo pues es el gobierno como tal, ¿no? La federación, los estados, los municipios. El sujeto pasivo, por otra parte, en cierta manera deberíamos de entender que es aquella persona que paga el impuesto, pero no siempre es el caso. Más bien, el sujeto pasivo es aquella persona que tiene la obligación, hagamos énfasis en esa palabra, la obligación de pagar el impuesto como tal, ¿no? Hablamos de personas físicas o morales que en los términos establecidos de las leyes, pues tienen esta obligación, ¿no? Sin embargo, hay que hacer notar una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pagador del impuesto, ya que muchas veces se generan confusiones, como puede ser el ejemplo de los impuestos indirectos, que es el caso del IVA. El sujeto pasivo del impuesto es aquel que tiene la obligación legal de pagar el impuesto, mientras que el sujeto pagador del impuesto es quien realmente paga el impuesto. Fíjense que este caso se da mucho, por ejemplo, en el tema de las retenciones de IVA, retenciones de ISR, porque si bien una persona tiene la obligación de pagar el impuesto, otra tiene la obligación de retener ese impuesto y por lo tanto de enterarlo al gobierno, pagarlo como tal. Entonces, bueno, hay que hacer ahí el énfasis. Partiendo de este sujeto del impuesto, tenemos posteriormente al objeto, que, bueno, pues lo podemos definir como toda aquella actividad o cosa que la ley señala como el motivo del gravamen, de tal manera que se considera como el hecho generador del impuesto. A hecho generador, pues nos referimos, por ejemplo, a lo que marca el artículo 1 de la ley del IVA, los 4 supuestos en las 4 primeras fracciones.
denotando, por ejemplo, la enajenación de bienes, la compra-venta. La fracción segunda, prestación de servicios independientes. Fracción tercera, otorgamiento del uso o gozo temporal de bienes, hablando en otras palabras de arrendamiento. Y fracción cuarta, importación de bienes o de servicios. Entonces, bueno, como tal el objeto, pues son todas aquellas actividades o pues en cierta manera pues el objeto, la cosa que vamos a enajenar, a prestar el servicio, a rentar o en cierta manera a importar. Y bueno, ya partiendo de esa premisa, ¿cuál es la base del impuesto? Pues es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto. En cierta manera podríamos decir que es el valor de la contraprestación de mi compra-venta, el valor de la contraprestación de mi prestación de servicios, el valor de la contraprestación de mi arrendamiento, hablando de uso o gozo temporal de bienes inmuebles, o inmuebles, perdón, bienes muebles o inmuebles también, o en el caso de la importación de bienes o de servicios, pues también sería el valor de la contraprestación. Casi terminando el tema, pues hablamos de una tasa, una cuota, una tarifa, que en cierta manera podríamos resumir que las tasas son porcentajes que marca la ley para el pago del impuesto. Las cuotas son cantidades absolutas, es decir, que no van a cambiar, como es el caso de los porcentajes. Puede ser que si yo multiplico el valor de la contraprestación, por ejemplo, en el caso del IVA, por el 16%, pues va a cambiar dependiendo del valor de esa contraprestación. El tema de las cuotas o cantidades absolutas no está como tal establecido en la ley del IVA, sino más bien como en el tema del ISR, ya en el tema de las tarifas, que de hecho pues las definimos como un agrupamiento ordenado de cuotas o tasas de un impuesto. Luego son esas tablitas que publica el SAT, pues para pagar, por ejemplo, el ISR correspondiente a las nóminas, en el caso de los asalariados, de los asimilados a salarios y bueno, otros casos, ¿no? Entonces, bueno, a eso nos referimos con tasa, cuota o tarifa. Y finalmente, chicos, hablando de la época del pago, bueno, pues la finalidad de los impuestos en realidad pues es cobrarlos, ¿no? Y en cierta manera nosotros tenemos la obligación de pagarlos, como en el caso del IVA, como un consumidor final, pues tenemos ahí el efecto del acreditamiento del IVA finalmente. Y bueno, la última persona que haya realizado una enajenación, una prestación de servicios, un arrendamiento de uso goce temporal o una importación, exportación como tal, bueno, en el caso de la exportación sería un caso especial porque son grabados a la tasa del 0%, la vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, pues ese impuesto que ellos trasladaron, pues como tal se tiene la obligación de pago. Y bueno, existen fechas específicas para realizar el pago de los impuestos. Por ejemplo, generalmente para el cómputo de los plazos, pues marca como obligación realizar la presentación de la declaración y el pago de la misma, pues más tardar el día 17 de cada mes que corresponda. Bueno, del mes siguiente que corresponda. Por ejemplo, si tú estás vendiendo, en el caso del mes de enero, pues cierta actividad o una prestación de un servicio, un arrendamiento, si tú trasladas un impuesto, es decir, si tú cobras un IVA por esas actividades que estás realizando, ok, tú tienes hasta el 17 de febrero para presentar tu declaración y en cierta manera, pues, enterar y realizar el pago de este impuesto. Entonces, bueno, de esta manera, chicos, terminamos la presentación. Posteriormente les estaré subiendo un poquito más de material. Es la primera parte de muchas que vamos a estar realizando con el análisis de esta ley, que es bastante extensa. Nada más me gustaría, pues que ustedes investigaran, en cierta manera, ya hablando de la actualidad del impuesto al valor agregado, los artículos que establecen cada una de las tasas, tanto la tasa del 16%, la tasa de región fronteriza norte del 8%, tasa 0%, tasa exenta y no objeto. Todo está contenido en la ley del impuesto al valor agregado. Ustedes la pueden consultar en el internet. Bueno, ahí viene la Cámara de Diputados, generalmente se pueden descargar ahí las leyes. Me gustaría que se metieran un poquito más a las leyes, la analizaran. La verdad es que vienen muy accesibles. Ahí, anteriormente les había pasado el material de cuáles eran los artículos. Me gustaría que los fueran analizando un poquito más. Y en cierta manera, bueno, yo les pediría como parte de un trabajo que me entregarían,
pues, si bien van a realizar el análisis de qué artículos componen cada una de esas tasas, en base a la ley, me gustaría que ustedes trajeran algunos ejemplos, pues ya en lo específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tasa 16, ejemplos de bienes que sean grabados a esta tasa, de servicios, de arrendamiento, de importación. En el tema de la región fronteriza norte, pues sería lo mismo, nada más que pues aplicado a qué delimitación territorial. En la tasa del 0%, pues qué productos, qué ejemplos de productos podemos tener a esas tasas. Me gustaría que ahondáramos un poquito más. También en el caso de la tasa exenta, algunos ejemplos que pues ya investigaron ustedes y cuáles otros serían no objeto del impuesto. Entonces, si les parece bien, chicos, primero el trabajo pues sería el tema de localizar los artículos que están abordando como tal todas estas tasas que estamos platicando. Eso por la primera parte. La segunda parte sería ejemplos de cada uno de los tratamientos, tanto tasa 16, tasa 8, tasa 0, tasa exenta o no objeto, pero ya en ejemplos concisos. Si les parece bien, podemos hacer una lista de 20 ejemplos por cada una de las tasas correspondientes y en cierta manera, pues, ver ahí, pues, cuál fue su análisis, si están de acuerdo con esta implementación de la ley, porque en cierta manera, pues, todas las leyes tienen una intención del legislador. Entonces, me gustaría que ustedes realizaran un análisis de acuerdo, pues, al tema de la formación que llevan hasta el momento para saber si están de acuerdo o no con la tasa del 16%, si se les hace alta, si se les hace muy bajas, si deberían de cobrar más o si deberían de cobrar menos. Si están de acuerdo, por ejemplo, con el tema de la región fronteriza norte, ¿por qué ese estímulo? ¿Por qué creen ustedes que tengan como tal ese beneficio? Si están de acuerdo, por ejemplo, en la tasa del 0%, con todos aquellos productos que establezca la ley con ese tratamiento especial, de igual manera con la tasa exenta, y en cierta manera, ¿cuál es la lógica de todos aquellos casos particulares que no forman parte de un objeto de esta ley? Entonces, bueno, si les parece bien, ese sería el trabajo, chicos, para la siguiente semana. Y bueno, quedo pendiente de subirles una segunda parte y bueno, todas las que sean necesarias para ir abordando de manera más amplia todo este tema del impuesto al valor agregado. Sin más por el momento, pues les agradezco su atención, chicos, y bueno, pues damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias.